Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Díganme buenos días, por favor. Muy bien. ¿Cómo han estado? ¿Han estado la mañana? ¿Han estado? Bien, bien. ¿Cómo ha estado la mañana? Bien. ¿Lo han estado disfrutando? ¿El Señor les ha hablado? ¿Están atesorando la palabra que el Señor ha estado entregando en este lugar? Este alimento para este ministerio al cual Dios tiene reservado para cosas grandes. Y tú estás entre los seleccionados para formar parte de esas cosas grandes que va a hacer el Señor. ¿No es verdad? ¿Tú crees eso? Eso está bien. Bien, yo quiero ir rápidamente al tema de lo que quiero compartir con ustedes hoy. Lo he titulado Intercesión en tiempos de avivamiento. Intercesión en tiempos de avivamiento. Y quiero responder dos preguntas. Una en la que me quiero detener, ojalá lo suficiente para que quede bien claro, es ¿por qué interceder? Y otra pregunta es ¿cómo vamos a interceder? Hay un texto muy conocido por todos ustedes que está en Mateo 6:10 y es una porción de esta oración que Jesús enseñó. Y desde aquí ya quiero que ustedes empiecen a poner atención porque dice que sus discípulos le preguntan al Señor, Señor, ¿cómo debemos orar? ¿Verdad? Y el Señor les comienza a decir, ustedes orarán de esta manera. Y en una parte de esa oración dice que debemos orar así, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que se ponga de acuerdo lo que sucede aquí en la tierra con lo que sucede en el cielo. Que la voluntad de Dios, así como se hace en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Quiero recordar que las comunidades Gracia y Paz, este ministerio Gracia y Paz, en los últimos años especialmente ha estado desarrollando su función, su misión, ha estado haciendo su misión sobre la base de algunas declaraciones proféticas, y yo quiero recordar dos. ¿Se acuerdan ustedes que el Señor nos ha dicho que el avivamiento está, que el avivamiento llegó? ¿Se acuerdan ustedes? Hay una palabra que una vez el Señor nos dijo, el avivamiento está. Y otra palabra que también nos dijo el Señor, ¿se acuerdan? A partir de esa visión que tuvo nuestro pastor Mario cuando hablaba de las guaguas que estaban cayendo y el Señor urgía para que quién se iba a hacer cargo de esas guaguas. Entonces ahí empezamos a entender que la cosecha estaba lista, ¿verdad? Esa era una palabra también que el Señor nos empujó a hacer. La cosecha está lista, porque las guaguas están cayendo, hay gente madura ya, hay fruto maduro para ir a recoger. Entonces, a partir de estas dos afirmaciones, que el avivamiento está y que los bebés están listos para nacer, o sea, dos hechos, dos declaraciones categóricas, dos afirmaciones categóricas, que quien las recibe puede decir, entonces, bueno, ya está todo dado. Entonces, frente a eso yo me pregunté, bueno, entonces, ¿esto qué significa? Significa que solo tenemos que actuar, solo tenemos que ir a poner en práctica, en ejecución estas dos palabras. Entonces significa que ya no tenemos que orar. Si ya la declaración fue dada, entonces se acabó la intercesión, ya no hay más intercesión que hacer. Esta es una conclusión a la que alguien podría llegar. Si dice, tengo la palabra profética, entonces ¿por qué voy a orar? Sería incluso hasta
faltar a la fe. Hay una palabra profética que me dice que las cosas ya están dadas. Entonces, si yo intercedo por ellas, entonces quiere decir que no estoy creyendo. Estoy pidiendo algo sobre lo cual Dios ya me dijo y ya me lo había dado. Entonces, yéndonos por esa conclusión, podríamos decir entonces, ya no hay que interceder, ya no hay que hacer guerra espiritual, ya no hay que orar. Entonces solamente tomemos esta orden y vamos y ejecutémosla. Sin embargo, yo creo que esa no es una conclusión correcta. Porque creo que de todas maneras debemos mantenernos en una actitud de combate, en una actitud de guerra. Entonces, de ahí surge mi pregunta, ¿cómo tenemos que orar? ¿Cómo hacemos entonces compatible la necesidad de interceder, que no ha variado, con las palabras proféticas que hemos recibido? Entonces, en esta ocasión, yo quiero que nos pongamos de acuerdo, todo el Ministerio de Gracia y Paz, acerca de cómo vamos a interceder. ¿Cómo lo vamos a hacer una vez que nos vayamos de aquí a nuestras respectivas ciudades? ¿Y cómo vamos a interceder entonces? ¿Cuál es la oración que todos juntos vamos a dirigir al cielo para que el ministerio y la obra que Dios nos ha encargado pueda desarrollarse? Quiero decir primeramente, y esto es como una enseñanza general, que toda palabra profética debe pasar por un examen. No hay palabra profética que no deba ser examinada. ¿Tú sabías eso, no? ¿Tú sabías que toda palabra profética que se suelta, ya sea para un grupo en general o una palabra que se te dé a ti en lo particular, tiene que pasar por un examen? Y es el único don de la Biblia donde específicamente se nos instruye que la examinemos. Entonces Dios dijo que nos había dado que el avivamiento ya estaba. Y toda palabra profética debe ser compatible con lo que dice la Escritura. Quiero que tú entiendas que la palabra profética está un peldaño más abajo que la Escritura. La Escritura es nuestra norma general. La Escritura es la palabra completa, universal, rige para todos, inmodificable. Esa palabra no pasa por examen. Esa palabra se cree. Y la palabra profética está a un nivel más abajo de la Escritura. Si no, Dios no se hubiese tomado la molestia de dejar por escrito la palabra. Por lo tanto, un primer examen que tiene que pasar toda palabra profética es de que sea compatible o de que ejecute lo que las Escrituras han declarado. Y como saben, la palabra profética se usa o fue dada para la exhortación, es decir, para la corrección. Cuando un grupo ha perdido la dirección, cuando un grupo se ha desorientado o cuando un grupo está haciendo algo indebido, la palabra profética viene a poner orden. La palabra profética también consuela. Cuando un grupo o una persona está pasando por dificultades, está pasando por pruebas, la palabra profética viene para el consuelo. Y la palabra profética también viene para la edificación. Es decir, cuando un grupo está ahí necesita un empujón, necesita un consejo. No es que esté perdido, no es que ande desorientado, no está pasando por pruebas, pero necesita ser empujado, necesita ser edificado, necesita pasar a otro nivel. Y yo creo que esta palabra a nosotros fue dada con este propósito. Por el propósito de la edificación, de tirarnos para arriba. Ya que nosotros estábamos funcionando, necesitábamos que Dios nos llevara a un nivel más alto.
Porque Dios, en Hechos 1:8, ya le dice a la iglesia que viene sobre la iglesia un derramamiento. Dice, ustedes van a ser testigos, van a ir hasta el último de la tierra, pero van a ir revestidos de un poder. Y después Pedro, cuando predica a continuación, y dice, pero si esto no es nada más que el cumplimiento de lo que dijo el profeta Joel, de que en estos tiempos sería derramado un espíritu, el Espíritu de Dios, sobre todo el género humano. Entonces, en esa primera reunión ya comenzó el avivamiento. Bajo la dirección de los apóstoles comenzó el avivamiento para este mundo. Entonces, yo digo, la palabra de Dios está. Dijo Dios, y yo en estos tiempos he entregado mi Espíritu Santo, he dado el Espíritu que ha venido a esta tierra para revestirlos a ustedes de poder, para que hagan milagros, para que hagan prodigios. Y viene la palabra profética que dice, si el avivamiento está. Yo necesito que creamos esta palabra. Y luego Dios nos dice que la cosecha está lista, que las ramas están naciendo, que hay que irlas a atender. Si eso es lo mismo que dijo Jesús, la cosecha está lista, dijo Jesús, solo faltan obreros. Lo que quiero decirles, hermanos, es que las palabras que Dios nos ha dicho son las palabras que Dios ha establecido en la Biblia, y la palabra de Dios nos dio el marco y ahora a nosotros nos empuja a caminar por ella. Quiero decir por qué tenemos que interceder. ¿Por qué ahora que tenemos una palabra profética respaldada por la Biblia debemos interceder? Y lo primero que quiero decir es porque Dios necesita representantes en la tierra que hagan que la voluntad declarada por Dios en el mundo espiritual se hagan visibles en lo natural. Gracias. La oración de Jesús, cuando dice, miren, fíjense en esto. Antes Juan el Bautista lo dijo, cuando Jesús comenzó a predicar públicamente lo dijo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Verdad? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Y no te parece raro que después Jesús le diga, ustedes orarán así, venga tu reino? ¿No te parece raro? Jesús anunció, el reino de los cielos llegó, pero ustedes orarán así, venga tu reino. Una declaración, un decreto espiritual, una orden espiritual, o algo que se cumplió en el cielo, el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está ahí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Pedir que ese reino de los cielos se materialice, se haga visible en la tierra. Por eso que el Señor dice, oren, venga tu reino, para que la voluntad de Dios, no hay que dice Efesios, que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces nuestra intercesión debe ser, Señor, baja del cielo esas declaraciones espirituales que se hagan realidad aquí en la tierra. Esa es la intercesión. Ahora, ¿por qué Dios necesita representantes humanos para hacer esa declaración? Es como que si desde el cielo tienen que saltar esas declaraciones que están allí, que son invisibles, pero que son reales. Tienen que saltar al mundo material, al mundo real. Y fíjate que Dios nos necesita a nosotros. ¿Por qué? Yo no lo sé. ¿Por qué Dios no llega y hace su voluntad? Si Él lo dijo. Si Él lo dijo que el reino de los cielos ha llegado. ¿Por qué necesita que nosotros se lo digamos? Hay un secreto allí, ¿no te parece?
¿No te parece que hay un secreto allí? Las bendiciones son espirituales, pero nosotros tenemos que traerlas a la tierra. Por lo tanto, hay que interceder. Quiero rápidamente relatarte también lo que pasó con el profeta Elías. En Primera de Reyes, capítulo 18, el primer versículo de ese capítulo dice: después de un largo tiempo, en el tercer año, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: ve y preséntate ante Acab, que voy a enviar lluvia sobre la tierra. Habían pasado 3 años de sequía y Dios, mira, fíjate, ¿quién toma la iniciativa? Dios le habla a Elías y le dice: preséntate ante el rey y dile que voy a hacer llover. Acá no tenía nada más que ir a decir. Elías tenía que presentarse ante el rey y decir: Dios ha dicho que va a hacer llover. Y Elías tendría que haber sido para su casa. ¿No es verdad? Elías anda al rey y dice que voy a hacer llover. Soy obediente, voy y digo: rey, Dios dice que va a hacer llover. Me voy para la casa. Era suficiente. El hombre actuó con fe, el hombre actuó creyéndole a Dios, va, lo dice y se va para la casa. Pero eso no fue lo que hizo Elías. Si tú sigues leyendo el capítulo 18 de Primera de Reyes, viene después todo este asunto que nos impresiona tanto, de cuando Elías arma todo ese escenario para que descienda fuego del cielo y mueran los profetas de Baal. Pero una vez que pasa todo eso, una vez que pasa todo ese episodio que es tan famoso de Elías, en los versículos 41 al 45, o sea, ya al final del capítulo, recién Elías fue donde Acab le dijo: anda a tu casa, come y bebe, porque ya se oye el ruido de un torrentoso aguacero. Y dice que Acab se fue a comer y beber, pero fíjate lo que hizo Elías. Hasta ahí cumplió. Dice que Elías subió a la cumbre del Carmelo, se inclinó hasta el suelo y puso el rostro entre rodillas, y después que hizo eso, se inclinó hasta el suelo, como dice el relato, la descripción, se inclinó hasta el suelo, puso el rostro entre las rodillas. ¿Qué crees tú que estaba haciendo ahí Elías en ese momento? ¿Qué estaba haciendo? ¿Y qué estaba intercediendo? Estaba intercediendo para que llueva. ¿Y Dios no le había dicho ya que iba a hacer llover? ¿Por qué él tenía que orar? Y si tú lees Santiago 5:17, agrega algo. Dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Santiago dice que fue Elías el que oró fervientemente e hizo llover. Pero la palabra en 1 Reyes 18:1 dice que fue Dios el que tomó la iniciativa para hacer llover. Entonces una orden espiritual se convirtió en realidad por la intercesión de un hombre, por la intervención de un hombre.
Y Elías, en esa posición, con la cabeza en el suelo, levantaba la cabeza y le decía a su siervo, ¿ves algo? Y el otro le decía, no veo nada. Y dice la palabra que eso lo hizo 7 veces. 7 veces. Y cuando al fin el otro dijo, sí, veo una nubecita, listo. Entonces, ahora fue y le vuelve a decir, ahora sí, anda, dile al rey que se vaya rápidamente, dile, engancha el carro y vete antes de que la lluvia te detenga. O sea, ahora sí viene la lluvia, ahora sí. Pero ¿qué pasó entre medio? La intercesión de Elías. Y la descripción que hace hace la descripción. Cuando Santiago dice que oró fervientemente, y el relato de Reyes describe la forma física que tomó Elías, lo que está diciendo es que Elías estaba sufriendo dolores de parto. Esa posición que él tomó de cabeza en el suelo, con la cabeza entre las rodillas, era la forma como las mujeres daban a luz en esos años. Entonces Elías estaba sufriendo dolores de parto para hacer llover para cumplir una declaración que Dios ya le había dado. Entonces nosotros nos movemos por 2 declaraciones proféticas o más declaraciones proféticas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Interceder para que, Señor, eso que está declarado en el cielo se haga aquí en la tierra. Ese traslado del cielo a la tierra no se produce por la acción, se produce por la intercesión. Después de la intercesión viene la acción. Quiero que por favor les quede absolutamente claro que Dios, por un acto de su voluntad, Él restringió, limitó su propia soberanía. Desde los tiempos de Adán, Él limitó su soberanía, porque Él podía hacer y deshacer como Él quisiera, sin necesidad de intervención humana. Pero Él estableció que las cosas que pasan aquí en la tierra sean responsabilidad nuestra. A Adán le dio esa responsabilidad. Le fijó los límites y le dijo, este es tu mundo, gobierna sobre él. A nosotros nos ha dado también una responsabilidad, y todo lo que pase, todo lo que logremos hacer, va a ser por causa de la intercesión fervorosa. Mira, el plan contrarreloj tiene 2 fases. ¿Te acuerdas tú? Tiene la fase de la pesca, ¿no? La iglesia se organiza en estas células, se programan para la pesca, establecen una reunión y pescan. Pero el plan contrarreloj tiene una fase previa, ¿qué es? La intercesión. Hay una semana de intercesión, ¿o no? Y yo sé, porque en mi iglesia yo lo sé, y seguramente que en las iglesias, todas las iglesias, no le dieron importancia a la intercesión. Pensaron en la pesca, en invitar, en repartir invitaciones, y tuvieron resultados. Muchos grupos tuvieron resultados. Pero hay una semana antes que tal vez se pusieron de acuerdo las parejas, juntémonos tal día y uno no llegó. Y el líder estuvo ahí esperando al otro que llegara y no llegó. O llegó el discípulo y el líder no llegó. Y estuvieron ahí un ratito, hicieron una oración por compromiso. Y esperaron que a la semana siguiente le fuera bien en la pesca. Intercesión, hermano, antes que la acción, es la intercesión. La palabra nos demuestra que para que las cosas pasen en la tierra, tenemos que ir al cielo a buscarlas.
contra eso. No soy yo, no es la palabra profética, si la palabra profética nos empuja a la acción. Pero la palabra que está por encima de la palabra profética, si la palabra profética nos empuja solamente. Pero el marco que dan las Escrituras es la intercesión, hermano, la intercesión. El orar fervorosamente, gemir como con dolores de parto delante de Dios. Elías no estaba faltando a la fe cuando oró 7 veces para que lloviera. Dios ya le había dicho y él oró para que llueva. Dios nos entregó a nosotros las llaves, ¿no? Nos dijo: todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas no son palabras simples para pasarlas de largo. No es que nosotros somos tan cancheros, somos tan cabos que Dios diga: estos cabros yo les doy nomás. Son tan buenas personas que yo les doy nomás. Si Dios nos ha dado, hermanos, podremos todavía más. Podemos todavía más. ¿Tú quieres más? Yo quiero más. Entonces yo primero quiero, por favor, dejarles lo más claramente posible establecido que la intercesión no solo es una cosa buena, sino que es imprescindible. Es imprescindible. Entonces, ¿cómo vamos a interceder? Primero vamos a creer estas declaraciones proféticas y las vamos a desatar en nuestras ciudades. Con respecto del avivamiento, vamos a decir: Señor, el avivamiento está decretado. Ahora oramos para que estas manifestaciones se hagan realidad entre nosotros, se hagan visibles entre nosotros. Señor, si el avivamiento tú ya lo decretaste, no oramos ahora pidiendo manda el avivamiento. Señor, el avivamiento ya lo decretaste. Ahora, Señor, que esas manifestaciones se hagan visibles entre nosotros. ¿O acaso tú no quieres orar por los enfermos y que se sanen? ¿O acaso, mira, muchos movimientos espirituales que Dios ha generado en la historia han estado, sí, vestidos de milagros? Pero el mayor milagro es cuando una persona habla y la otra que está escuchando simplemente se quebranta el corazón y entra en convicción de pecado y de inmediato dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Los movimientos, los grandes movimientos espirituales que han habido en el mundo, dije que por cantar una simple canción, una persona cantaba una canción y allá en el fondo había uno quebrantando el corazón y arrepintiéndose delante de Dios por escuchar la canción simplemente. Sí, Dios da milagros, Dios dijo que los iba a hacer sanidades milagrosas, pero el mayor milagro, el que debemos esperar ver, es la gente con una convicción de su pecado quebrantándose delante de Dios. Entonces, esas son las manifestaciones que debemos esperar. Y con respecto a la cosecha, no me están amenazando, ¿cierto? ¿Que van a subir aquí? Ya. Yo miento ahí, ya me quieren sacar. Yo estoy tan entretenido que recién voy en la mitad. Vamos, ¿cómo vamos a interceder? Jesús lo dijo. Mateo 9, 37 y 38, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. ¿Quién es el más interesado en las almas? Dios. Envió a su propio Hijo. O sea, Él se preocupó, Él diseñó un plan. Y fíjate que para que el plan de Dios se cumpla, ¿acaso Él no sabe que se necesitan obreros? Él lo sabe, ¿no? Él está más interesado que nosotros.
Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que pedirle a Dios que mande obreros? Como si nosotros tuviéramos que convencerlo a Él de que necesitamos que su plan se cumpla. Somos nosotros más buenos que Dios. Señor, tu plan. Acuérdate de su plan, Señor, necesitamos obreros. ¿Acaso Dios no lo sabe? ¿Somos mejores nosotros que Dios? ¿Somos más inteligentes que Dios? No. ¿Conocemos mejor las necesidades que Dios? No. ¿Somos más misericordiosos que Dios? No. ¿Y planificamos mejor que Él? No. Entonces, ¿por qué decir? Pero mira, Jesús dice, la cosecha está lista. Pero nos dijo, vayan. ¿Qué dijo primero? Oren. Entonces, yo veo esto y digo, oh, yo soy un cristiano amante del Señor y digo, el Señor de verdad necesita obreros. Señor, mándame a mí, yo voy. El Señor, ¿qué te dice? Ora primero. Lo que pasa es que Dios necesita socios aquí en la tierra. Dios necesita socios aquí en la tierra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pedirle a Dios, interceder para que Él mande obreros. Y lo segundo que tenemos que hacer es ir y ocupar ese puesto. Y fíjate que Dios ordena ocupar el puesto de obrero. No está buscando gerentes, no está buscando técnicos especialistas, obreros especializados en alguna materia. Está buscando obreros. Esto también me dice a mí que todas esas personas dicen, no estoy listo. Si te está llamando para obrero, no te está llamando para ocupar el cargo de gerencia. ¿Cómo que no estás listo? Con todo respeto, no se necesita mucho para ser obrero, ¿no? No tienes que ir a la universidad, no tienes que estudiar en alguna institución técnica. Pero lo primero que Dios dice es, necesito socios, pero primero para que me pidan. Mira qué ridículo. Dios dice, pídeme. Necesito socios. Pídeme. ¿Y qué te tengo que pedir? Que mande obreros. Señor, manda obreros. El Señor dice, yo tengo un plan de salvación de la humanidad. Necesito, el Señor en su plan Él planificó ahí y dijo, bueno, esta cuestión necesito salvar el mundo, así que tengo necesidad de predicadores que salgan ahí a atender a la gente, a las multitudes y que le den el alimento que necesitan. Pero necesito obreros y te lo dice a ti. Ah, sí, Señor. ¿Y qué esperas de mí? Pídeme que mande obreros. Claro, ¿no? Claro. Pídeme que mande obreros. Porque la cosecha está lista y necesito gente. Entonces lo primero que me está diciendo, ah, no, Señor, yo voy, espérame. No, espérate, ven acá, no corras todavía, quédate aquí. Pídeme. Intercede. Hay más cosas que hacer. Entonces no basta responder, heme aquí, es linda esa respuesta. Todos tenemos que decir, pero al parecer no basta. Porque al mismo tiempo hay que pedir que mande obreros para que lleguen más obreros. Entonces si tú vas a ir a pescar, ¿tú qué vas a ir a buscar? Obreros. Pero antes tienes que pedírselo al Señor. Yo voy a buscar obreros, yo quiero trabajar en la viña del Señor. Pero se los pediste al Señor antes. ¿Te das cuenta?
¿Te das cuenta que la lógica de Dios es extraña? No funciona con esta mentalidad ejecutiva o materialista o qué sé yo, competitiva también. Dios quiere algo de nosotros que está relacionado con la intercesión. Pero distinto a lo que hemos pensado siempre, Dios no nos pide orar por las almas. Jesús miró a la gente y se volvió a sus discípulos y le dijo: pidan que vayan los obreros. Y en las iglesias históricamente hemos hecho todo lo contrario. Miramos a los obreros y vamos a orar por la gente. Y Dios dice que es al revés. Él miró a la gente y oró por los obreros. Es al revés. Dios funciona al revés de nosotros. Cuando Dios muestra esta visión a este pastor y le dice: las guaguas están cayendo, el énfasis que estaba poniendo allí es: si las guaguas están listas, si están por nacer, ¿quién las va a atender? Si están por nacer, ¿quién las va a atender? Entonces, lo que cargó el corazón es: ¡wow! Necesito mis 12, necesito mis obreros. No, la guagua está por caer, yo voy a ir a atender. ¿Dónde? Por aquí, sujeto allá, sujeto acá. Y el Señor dice: no, no es así. Tus 12. No es así, hermanito, ¿no? Así fue. Porque claro, él decía: sujeto por acá, sujeto por allá. No. Se me están muriendo las guaguas. No lo puedo hacer solo. ¿Qué necesito? 12. Necesito los obreros. Entonces, ¿qué tienes que hacer por tus obreros? Interceder. Porque eso es lo que dijo que Jesús que había que hacer. Intercede por tus obreros. Entonces el plan contrarreloj tiene estas dos fases: la intercesión y la ejecución. Si tú lo haces al revés, estás fracasado. No te va a ir bien. Si tú partes al revés, o si solo te centras en la parte de la ejecución, estás equivocado. Entonces, bueno, no trabajamos por las estadísticas, trabajamos por los 12. Entonces, ¿cómo vamos a interceder? ¿Cómo vamos a interceder? ¿Qué vas a hacer para interceder? Específicamente, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Adelante, no se preocupe. Llevo una hora aquí hablando y... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Interceder. ¿Y cómo vamos a interceder? ¿Qué es lo que vamos a pedir? Obreros vamos a pedir. Y así vamos a cumplir la palabra de Dios. Y ustedes no me miren mal, quédense ahí. Me muestro las guitarras y los... Tranquilo. Pero faltan algunos puntos por qué interceder. Están tomados del apóstol Pablo. Fíjate, el apóstol Pablo que era un ganador, ¿no? El apóstol Pablo era un ganador. Ganó almas como loco. La corona que recibió del cielo le quedó chica. Tiene una corona de este porte así, llena de perlitas. Es la corona que me dará el Señor, juez justo, dijo él. Pero él se mandaba esas tremendas epístolas con teología, con doctrina, con profundidades en los misterios de Dios. Él estaba así orando, decía, y escribía. O si no, el Señor lo tomaba y lo llevaba al cielo, y miraba, y volvía y escribía. Profundidades del conocimiento, profundidades del conocimiento. Pero cuando él, en la parte final de sus epístolas,
le habla a las iglesias, a sus discípulos, él pide intercesión. Él pide intercesión. El Pablo fantástico, el ganador de almas, el que expulsaba espíritu de adivinación fuera. ¿Qué es lo que pedía? Intercesión. Por favor, oren por mí, decía él. Oren por mí. Y vamos a aprender de lo que el apóstol Pablo pedía que oráramos. En Efesios 6, 19, 20 dice: oren por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente. ¿Cómo debo hacerlo? Aquí el apóstol nos da pistas acerca de cómo debemos interceder cuando él pide intercesión para él. Y él dice: para que lo proclame valerosamente, ¿cómo debo hacerlo? Esta petición es semejante a la que hicieron los primeros cristianos cuando dijeron: Señor, mira sus amenazas, mira cómo... Pero por favor a nosotros, danos ¿qué? De nuevo, dice la palabra, pero eso es frío, eso es valentía, eso es valor, esfuerzo, intrepidez. Entonces, nosotros cuando intercedemos, ya sabemos que no tenemos que orar por las almas. Tenemos que orar porque Dios manda obreros y tenemos que orar por nosotros. Y nuestra intercesión debe decir: Señor, dame valor, dame intrepidez, dame valentía. Y dice: para que hable el Evangelio como debo hacerlo. Como debo hacerlo. A veces a lo mejor abrimos la boca para decir cosas que no corresponden. Valor se necesita. Valor se necesita. ¿Qué es lo que necesitas? Valor. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Interceder para pedirle al Señor valor. Señor, valor. Y para que hable como debo hacerlo, Señor, por favor, líbrame de decir tonteras. Que yo no hable leceras cuando esté hablando de Cristo. Para que diga lo que debo decir. ¿Y qué es lo que debemos decir? Mira, yo pertenezco a un ministerio que está lindo, tocamos canciones tan modernas, hacemos convenciones en lugares tan hermosos, tenemos pastores tan simpáticos. Eso no es lo que tenemos que decir cuando hablamos del Evangelio. Entonces el apóstol Pablo dice: mira, el apóstol Pablo, este personaje histórico valiosísimo, él dice: por favor, oren por mí, para que yo tenga valor y para que no hable tonteras. Entonces, ¿tú cómo vas a interceder? Señor, yo quiero tener valor, por favor, no quiero hablarle serio, Señor. Y el apóstol en Colosenses 4:3 dice: intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Es decir, para que se abran nuevos campos de predicación, para que se abran los colegios que están cerrados para oír el Evangelio, para que se abran los trabajos, para que se abran las naciones de la tierra, para que cuando vayan nuestros enviados digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor, ven y háblanos, te estábamos esperando, como está sucediendo ya. Amén. Para que se abran puertas laborales que sirvan para desplazarse de una ciudad a otra o de una nación a otra, para que se abran puertas de estudios, puertas de becas, de negocios que sean útiles para los que quieran moverse de ciudad en ciudad, para que no tengan problemas. Entonces, intercedan para que se abran puertas, para que se abran puertas. Y bueno, también en Colosenses 4:4 dice: para hablar claramente, esto es parecido a lo anterior, dice: oren para que yo lo anuncie con claridad. ¿Cómo debo hacerlo? Para que yo lo anuncie con claridad. ¿Cómo debo hacerlo? Entonces, ya sabemos que aun cuando Dios haya dado palabra certera,
de que Él va a hacer algo, de que Él quiere hacer algo, aún así necesitamos interceder. Aún así necesitamos interceder. Ya sabemos eso, ¿verdad? El reino no se nos ha acercado. Chicos, cuando oren, pidan, venga tu reino. O sea, el reino de los cielos está y tenemos que pedir, venga tu reino. Tenemos que decir, aunque haya palabra declarada, necesitamos interceder como Elías, fervorosamente, como sufriendo. ¿Y cómo vamos a interceder? Vamos a pedir que el Señor mande obreros. Diga conmigo, que el Señor mande obreros. ¿Para qué vamos a interceder? Para que Dios nos dé valor. Vamos a interceder. Para que se abran puertas. Vamos a interceder. Para hablar claramente. Esa es la intercesión que hay que hacer. Ya no vamos a interceder por las almas, ya no vamos a interceder, Señor, manda aquí, manda allá. No. Esto es lo que vamos a interceder. Entonces la función intercesora de la iglesia es vital, no solo es bueno, es imprescindible. La intercesión es el aire para la iglesia, es el motor para los planes de Dios. Aún cuando tengamos dos palabras proféticas preciosas, si no intercedemos, no alcanzará a suceder nada. Entonces el contrarreloj tiene estas dos fases: una semana de intercesión y una semana de pesca. ¿A cuál le vas a dar más importancia? A la intercesión, que es lo primero. Después vas a ir a pescar. Cuando vayas a pescar te va a salir más fácil, porque vas a interceder con las puertas abiertas. O sea, vas a ir a la pesca con las puertas abiertas, vas a ir a la pesca con valentía, vas a ir a la pesca diciendo claramente las cosas. Entonces, oramos para que Dios mande obrero, oramos para que cuando yo vaya lo haga bien, con valentía, con las puertas abiertas. De esta manera vamos a interceder en los tiempos de avivamiento. Esta es la intercesión que vamos a hacer en tiempos de avivamiento. Y quiero darles una noticia, Iglesia, Ministerio, Gracia y Paz, para que esto no solo quede en palabras. Todo el ministerio va a interceder al mismo tiempo. Así es. Ya, los que dijeron amén, vengan aquí y vamos a interceder. Los 5 que dijeron amén. Es que dije porque, bueno, allá al fondo no me escucharon, parece. Chicos, todo el ministerio de Gracia y Paz va a interceder. Nos vamos a poner de acuerdo para un día de este año. Todo el ministerio va a estar intercediendo. Todo el ministerio con intercesión y ayuno, un día completo. ¿Qué te parece? Así va a ser. Vamos, ese día, mira, no te confundas, no es que ese día vamos a apagar los motores. Ese día vamos a encender los motores. Ese día se encienden los motores para ir a hacer lo que tenemos que hacer. Ese día va a ser el 4 de septiembre de este año. El 4 de septiembre de este año. Es un día de semana. Es un día miércoles, es un día de semana. Así que prepárate, hermano. El 4 de septiembre de este año, todo el ministerio va a estar orando. Las iglesias de Chile, las que son fuera de Chile, todos vamos a estar intercediendo ese día para volver las bendiciones espirituales, volver las bendiciones materiales, para que el Señor haga bajar, para que podamos parir esas bendiciones. Por eso vamos a hablar fervorosamente. Y lo vamos a hacer con dolores de parto. Porque dice el Señor, si esto no sucede, nos morimos. Si en esto he apostado mi vida. Elías le fue a decir a Acab que iba a llover, pero imagínate, Elías estaba con amenaza de muerte. Es decir, si esta cuestión no se cumple, me muero. Señor, yo entregué mi vida a esta causa. Si yo no veo, Señor, las almas convirtiéndose, si yo no veo las puertas abiertas, si yo no veo, Señor, los milagros producirse, me muero. ¡Me muero! ¡Muéranse conmigo!
lágrimas. Porque si sigo hablando, me muero. Pónganse de pie, por favor. Ahora sí, vengan, muchachos. Ahora sí, vengan, hermano. Y vamos a cantar ese corito que dice: Dios está llamando a la guerra. Se asustaron, se asustaron. No, vamos para adelante nosotros. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Cierra tus ojos y yo seré un intercesor. Dijo el Señor. Yo seré un intercesor, Señor. Interceder fervorosamente, Señor. Así como tú me lo has dicho. Esta es la instrucción de la palabra. Esta es la instrucción de la palabra. De este modo vamos a interceder. Levanta tu mano al cielo y dice: Señor, yo me ofrezco para ser un intercesor, Señor. Para ejecutar tus planes, lo primero que tengo que hacer es ser un intercesor. Un intercesor. Para hacer que las realidades espirituales se vuelvan realidades visibles a los ojos, Señor, de este mundo que necesita, Señor. Pero, Dios mío, somos nosotros, Señor. Somos tu pueblo, Señor, a quienes tú les diste esta facultad, Dios mío, de llegar al cielo y de traer, Señor, tus bendiciones, tus misericordias, tu salvación, tus milagros, Señor. Que lo sobrenatural se vuelva natural para nosotros. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, levanta, Señor, este pueblo en un clamor de intercesión. Una intercesión que no calle, que no cambie, que no se adormezca, Señor. Una intercesión permanente que se escuche en el cielo. Y cuando tú pongas atención al clamor de esta tierra, tú digas: allí están mis hijos, porque ellos me lo están pidiendo, porque vienen en el nombre del intercesor mayor que es Jesús. Están escondidos detrás de él. Yo lo haré, dice el Señor, yo lo haré. Bendito es tu nombre, Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, para que tú levantes este ejército intercesor. Te damos gracias, Señor.